Hola amigos. Ayer el Parlamento de Bulgaria aprobó una moción de censura al gobierno de Petkov, convirtiéndose en el primer gobierno de la Unión Europea, que cae en relación con la guerra en Ucrania. Sin olvidar lo delicado que está la cosa también en Italia y Francia, donde Macron ha perdido el control de la Cámara. La Asamblea Popular de Bulgaria aprobó una moción de censura al gobierno de coalición encabezado por el primer ministro Kirill Petkov, informa BNT. Según el canal, 123 diputados votaron a favor de la dimisión del gobierno, mientras que 115 parlamentarios búlgaros votaron en contra. Los diputados del partido GERB, así como varias asociaciones de oposición del Parlamento, presentaron un voto de censura, y expresaron principalmente su descontento con la política financiera y económica del gobierno. Según la ley búlgara, una coalición parlamentaria encabezada por Petkov ahora debe formar un nuevo Consejo de Ministros. Si esto falla, entonces el partido GERB recibirá esa oportunidad. En caso de fracaso de este intento, se dará al partido el tercer mandato para formar gobierno, que será determinado por el presidente del país. Si también falla, el jefe de Estado disolverá el Parlamento. El primer ministro búlgaro Petkov culpó de su salida del cargo a 3 políticos y a la embajada rusa. El primer ministro búlgaro, Kirill Petkov, culpó del voto de censura del Parlamento a su gabinete a 3 políticos locales y a la embajadora rusa, Eleonora Mitrofanova. Entre los políticos mencionados por Petkov, Delian Peevski, es un empresario y exdiputado, el ex primer ministro Boyko Borisov, que encabeza el partido GERB, cuyos diputados presentaron una moción de censura en el gabinete, mientras que Slavi Trifonov lidera el Aetales, un partido popular que abandonó la coalición de gobierno. Más tarde, en el aire de la estación de radio BNR, Petkov señaló que, mientras estaba en el poder, quería proteger los intereses del país, y la penetración de los intereses rusos se hizo posible debido a las acciones del partido opositor Voz-Denye. Según le dijeron a RIA Novosti en la embajada rusa en Sofía, la misión diplomática no comenta sobre los asuntos internos de Bulgaria y las declaraciones del primer ministro del país. La noche anterior, el Parlamento búlgaro votó a favor de una moción de censura y la renuncia del gobierno de coalición. La decisión fue apoyada por 123 diputados, 115 se opusieron. Según la ley, 121 votos de los parlamentarios fueron suficientes para su aprobación. Otro asunto controvertido es que Estados Unidos no ha dado permiso para que un vuelo especial ruso evacúe a los diplomáticos rusos a quienes se les ordenó abandonar el territorio estadounidense. Dijo el miércoles la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Maria Zakharova. Washington marcó otro paso hostil a nuestro país, dijo Zakharova, al no otorgar permiso para la llegada a Estados Unidos de un vuelo especial de la aviación estatal rusa, que se suponía llevaría a los empleados de las agencias extranjeras rusas y sus familias a casa, dijo Zakharova en un comunicado en el sitio web del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia. Explica que, se suponía que el avión volaría para aquellos de nuestros colegas que previamente habían recibido un ultimátum del Departamento de Estado para que abandonaran los Estados Unidos antes de que finalice este mes. Tal comportamiento desafiante por parte de las autoridades estadounidenses no quedará sin respuesta. Como advertimos anteriormente, en caso de negarse a admitir el avión especial ruso, inevitablemente se tomarán contramedidas, incluso de naturaleza simétrica, que notificaremos a su debido tiempo a través de los canales diplomáticos, enfatizó la representante oficial de la Cancillería de la Federación Rusa. Sobre la guerra en sí, parece que no paran de abrirse frentes. ¿Os acordáis la trifulca que se llevan entre Argelia, Marruecos y España? Pues la cosa se puede agravar. Según IVA Press, Argelia pide a Rusia que ayude a destruir los drones turcos Bayraktar TB2. Las autoridades argelinas recurrieron a Rusia en busca de ayuda para destruir los drones Bayraktar TB2. En el contexto de un probable conflicto entre Argelia y Marruecos, se supo que las autoridades argelinas recurrieron al ejército ruso en busca de ayuda para proporcionar habilidades y medios para combatir los vehículos aéreos no tripulados de ataque Bayraktar TB2. Estos últimos,
según Argelia, representan una amenaza muy grave para el país, mientras que Rusia tiene bastante experiencia en la eliminación de estos aviones. Además, Argelia ha pedido a Rusia que forme el Frente de Resistencia Polisario, para interceptar drones marroquíes. El informe afirma que las autoridades argelinas ofrecieron extraoficialmente a Rusia realizar entrenamiento militar para decenas de miembros del Frente Polisario. El informe de Maghreb Intelligence destaca que el objetivo principal de este entrenamiento es permitir que elementos del Polisario aprendan los métodos de guerra para responder a los drones utilizados por las Fuerzas Armadas Reales de Marruecos en operaciones militares contra las incursiones del Polisario, informó la edición marroquí de IBA Press. Hasta la fecha, Rusia tiene la mayor experiencia en la lucha contra los vehículos aéreos no tripulados de ataque turcos Bayraktar TB2. Esta, probablemente, fue la razón por la que Argelia se dirigió específicamente a Moscú. Al mismo tiempo, dada la cooperación entre los dos países, Argelia tiene la mayor confianza y es un comprador asiduo de armas rusas. No vamos a sacar las cosas de quicio ni asociación de ideas raras, pero es que Argelia está pegando a Libia y a Marruecos, le manda el gas a España, con la que ha roto relaciones comerciales. España abandonó a su suerte al Frente Polisario, que a su vez es protegido por Argelia. Menuda ecuación. Yo no me atrevo a resolverla sin consultar a la inteligencia artificial, que luego te llevas cada hostia. El caso es que en circunstancias parecidas Malí, hace algunos meses le pidió ayuda a Rusia, que envió al grupo Wagner, y resulta que han expulsado de Malí a los colonialistas franceses y europeos. Otra cosa que resalta mucho hoy son las declaraciones del diputado japonés Muneo Suzuki, que recordemos que Japón es de facto una colonia de Estados Unidos, pues este diputado ha dicho algo que no le gustará nada a la OTAN. Ha dicho que Rusia se ve obligada a lanzar una operación especial en Ucrania. Dijo que en cualquier conflicto, incluidos los acontecimientos en Ucrania, ambas partes siempre tienen la culpa. Moscú está acusada de iniciar las hostilidades, pero Kiev es responsable del incumplimiento de los acuerdos de Minsk, dijo Muneo Suzuki, miembro de la Cámara Alta del Parlamento japonés, en una entrevista con RIA Novosti. Señaló que ahora hay un problema de cobertura unilateral de la situación, cuando se condena el inicio de las hostilidades, pero no hay una evaluación objetiva de la historia, ni de las causas de la situación. Ahora el mundo, incluidos los medios de comunicación, se está moviendo en una dirección, hacia calentar la confrontación. No se puede seguir hablando de eso. Creo que Putin se ve obligado a lanzar una operación militar especial. Y hay que pensar en ello, a sangre fría para proteger los intereses de su Estado. Ahora, la tendencia general es que la usurpación por la fuerza de la soberanía de un Estado, o su territorio es una violación del derecho internacional. Incluso las Naciones Unidas ha adoptado tal resolución. Creo que había una razón, dijo Suzuki, que recordó que Ucrania violó las promesas que firmó hace unos años. ¿Por qué Putin hizo esto? En 2014 se lanzó el proceso Minsk I. En 2015 tuvo lugar Minsk II. ¿De qué lado no se cumplió con estos acuerdos? Aquí, creo, la responsabilidad de Ucrania es grande. Y creo que no soy imparcial en absoluto. Trato de parecer imparcial. En Japón, hay un dicho, ambos tienen la culpa de una pelea, que en una pelea, la responsabilidad y el castigo recaen en ambos lados. O sea, el que empezó primero está equivocado, pero el que creó la razón de esto también es responsable. Creo que este dicho es adecuado aquí, enfatizó el diputado japonés. Suzuki es un político con una vasta experiencia. Este año se cumplen 40 años desde que ingresó al Parlamento. Ahora representa al Nippon Ishin, Partido de Renovación de Japón, en la Cámara Alta del Parlamento. Es muy conocido en la política local por su interés en firmar un tratado de paz y desarrollar relaciones bilaterales con Rusia. Suzuki asesoró a menudo al ex primer ministro japonés Shinzo Abe, bajo el cual se desarrollaron muy intensamente los contactos entre los dos estados. Así que estas declaraciones no habrán sentado nada bien en Estados Unidos. Esto es todo amigos, reciban un saludo.